Vamos a hacer un recorrido por la Parashá Vayehi y después intentaremos juntos darle una aplicación a nuestro espacio de evolución del alma. Es interesante la Parashá en muchos aspectos. Como todos los sectores de la Torá son interesantes, pero este tiene dos puntos altamente distintivos. Jacob se va a despedir de este plano y Yosef también se va a despedir de este plano. Y las dos vidas están enraizadas en la simbología que muestra esto del alma del Mesías. Jacob vivió en Misraim, en Egipto, durante 17 años. 17 es lo que vale la palabra Tov. Tov es bueno. Por lo tanto, se entiende que estos 17 años fueron bondadosos para Jacob. Y le pide a Yosef que lo lleve, cuando muera, a la cueva de Macpelá, donde estaban Abraham e Isaac. Se dice que Jacob fue el primero en la humanidad, por así decirlo, que cuando envejeció lo hizo con enfermedades. Ya no veía prácticamente. Entonces le pide a Yosef que le traiga a sus hijos y le trajo a Efraín y a Menasé. Shigel et Yadav le dio inteligencia a sus manos, Jacob, que no veía con sus ojos físicos, pero entendía la situación. Y puso su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Menasé. El primogénito era Menasé, no Efraín. Y le dio la primogenitura a Efraín y no a Menasé. Entonces Yosef le dice, no, papá, estás equivocado, poné la mano al revés, hace otra cosa, no cae, pobrecito, está viejo y no entiende, bueno, ya se perdió. Y Jacob le dice, sé lo que estoy haciendo. Porque de Efraín, Licaal Amin, va a surgir una comunidad de pueblos. Interpretado también como Meló Agoim, comunidad de pueblos. Meló, una gran cantidad de pueblos. En el futuro, Efraín va a representar a las 10 tribus del norte de Israel. Y van a ser llamadas las 10 tribus como la tribu de Efraín. Mientras que Menasé va a tener otra parte. Y después Efraín y Menasé van a ser incorporados como padre de tribus en el pueblo de Israel y ahí quedan conformadas las 12 tribus. Les hice ver hoy que hay una sola letra que distancia la parashá anterior de esta parashá, Vayehi, y es la única vez que pasa esto en toda la Torá. Generalmente son 9 letras. ¿Por qué es esto? Se interpreta que es porque Jacob podía ver Tikkun Olam, la restauración del mundo, de todas las cosas, a su expresión original del Jardín del Edén, y
cuando lo quiso transmitir a sus hijos, la Shekinah se retiró. Por lo tanto, la Shekinah es la presencia de Dios en Jacob. Por lo tanto, podía ver con los ojos del alma, pero no podía transcribir al mundo físico. Entonces, cuando se juntaron sus hijos, vamos a encontrar que a cada uno le va a dar una señal de lo que va a suceder con ellos y cuáles cosas tendrían que corregir. Fundamentalmente, a Judá, como es muy conocido, le dice que un cetro va a surgir de él cuando venga a Shiloh. Y ahí hay dos interpretaciones. Shiloh, Shelo, de él, y Shiloh, la ciudad de Silo. Onkelos interpretó en su momento, muchos años antes de la vida de Yeshua, cuando se empezó a originar la esperanza de que iba a venir un Mesías, interpreta que es de él, de Jacob, de Judá. De Judá iban a ser el cetro al cual los pueblos iban a reconocer como guía. ¿Para qué? Para vivir la Torá de Moisés. Que no es creación de Moisés, es quien la trajo al mundo físico. Su tarea fue traer al mundo físico las leyes de la creación para que el común de la gente pueda vivir de acuerdo a las leyes con las cuales Dios ha creado todo lo que existe. Surgen dos personalidades, Yosef y Judá. Yosef es la imagen de Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. ¿Por qué? Porque Yosef tuvo como trabajo, como misión, desarrollar la sabiduría para ser el eslabón que terminó alimentando a toda su familia. Fue rechazado por su familia. Tuvo que irse a vivir a Egipto, fuera de la tierra de Israel. Murió fuera de la tierra de Israel. Y él pidió que sea llevado de nuevo a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Mashiach ben Yosef. Judá va a tener como descendiente al rey David, que es Mashiach ben David. El Mesías, en su rol de dominante sobre Israel y sobre los pueblos. La concepción de Mashiach, de Mesías, no es la concepción de un salvador, sino de aquel que da el ejemplo del sendero, de la forma, de la sustancia, de cómo vivir de acuerdo a las leyes de la creación. Entonces, cuando leemos los mandamientos,
la aplicación de esos mandamientos, tenemos como ejemplo a la vida de Yeshua y a las enseñanzas puntuales de Yeshua. Voy a dar un ejemplo. En la época de Yeshua, con Mashiach ben Yosef, había surgido la interpretación humana del lavamiento de las manos antes de la comida, que te purifica antes de comer, porque entonces, si te lavas las manos vas a estar pura, porque el alma se desprende del cuerpo y entonces no tiene las energías del cuerpo, entonces te lavas las manos antes de comer. Y Yeshua dijo, en ese momento, que se estaba originando esa interpretación rabínica, como una mitzvah, como un mandamiento, que lo que te purifica no es el lavado de las manos, sino la buena intención en el corazón. Y acá hay que entender dos cosas. Una cosa es que comas con las manos sucias, lo cual es muy malo para el cuerpo, porque vas a ingerir bacterias por tener las manos sucias. Y otra cosa es creer que te da un eslabón de desarrollo del alma lavarte las manos. Son dos cosas diferentes. Es la religiosidad sobre la simpleza. Entonces, ¿cómo aplicar el mandamiento? Primero, el mandamiento ese es humano. Segundo, hay que proteger el cuerpo. Lavate las manos antes de comer. Pero creer que te da un nivel de superioridad en el alma es aplicarle la religiosidad a la simpleza. De esa manera podemos interpretar todos los mandamientos, las mitzvot que Dios ha dado en la Torá, para que podamos vivir la Torá con alegría y no como un peso, no como una obligación. Donde cargamos en que es una obligación, perdemos la simpleza de la vida de todos los días. Tenemos dos niveles de vida. El nivel de la vida diaria y el nivel de la manifestación del alma. El nivel de la vida diaria: dormir, comer, trabajar, no deberle nada a nadie. El nivel de la vida del alma: hacer el bien, servir, encontrarse con la misma divinidad. Y aquí hay dos interpretaciones. Vivir rechazando la vida de todos los días o vivir solamente para la vida del alma. Es muy interesante que la Torá enseña otra cosa. ¿Qué nos enseña la Torá? Trabajar, tener una familia, tener una casa, un lugar donde vivir, tener comida, las festividades y los diversos mandamientos. Es decir, unir las dos dimensiones para que haya una sola dimensión. ¿Cuál es la única dimensión? La dimensión de la vida. No hay mayor expresión de la religión que la vida de todos los días. Y el ascenso hacia Dios
es por etapas. Fíjense ustedes, Jacob. Estamos leyendo que Jacob murió, dejó de estar en este mundo y se fue. Pero Jacob vivió distintas etapas. Se peleó con su hermano, se fue con una esposa, le mintieron, se casó con 2, después se casó con 4, después volvió, sus hijos mataron a la gente de Shechem, después se fue, después desapareció Yosef, le dijeron que estaba muerto, y después a los años le vienen y le dicen de un momento para el otro, Yosef está vivo, y está en Egipto, y es un gran señor en Egipto, y ahí bajó a Egipto. Los 17 años que vivió en Egipto se interpretan los 17 años más completos de su vida. O sea que para alcanzar la plenitud se pasó toda la vida. Yosef, los primeros 17 años, vivió al lado de su padre, que lo cuidaba, lo quería, tenía ropas distintivas. Después lo vendieron como esclavo. Hasta los 30 años que llegó al lugar de ser el segundo de Faraón, y ahí 63 años gobernó en Egipto. Y cuando murió, lo embalsamaron, igual que a Jacob. También Yosef pasó por distintas etapas. Claro, nosotros leemos la historia bíblica y ¡ay, pobre Yosef! Y que Yosef, sí, pero hay que vivir todas esas etapas. Es más, cuando Jacob se murió y lo llevaron a Macpelá, después sus hermanos se le mandan a decir a Yosef, bueno, ahora que papá se murió, seguramente te vas a querer vengar de nosotros por lo que te hicimos. Y entonces Yosef tuvo que volver a decirles a sus hermanos que no se hagan problema, que él los va a cuidar, que no está en su corazón dañar, porque llegó a comprender en la evolución del alma, en la sabiduría que alcanzó, llegó a comprender que los episodios que le sucedieron fueron enviados por Dios y preparados por Dios para que él sea sustento a las 12 tribus que se van a originar en Egipto. Por lo tanto, todos los acontecimientos que viven las personas están encadenados y no son de libre elección o albedrío, sino experiencias que nos van llevando un eslabón tras otro eslabón, tras otro eslabón, al desarrollo del alma. Rav Shaul, más conocido como el apóstol Pablo, que es un nombre griego, indica el eslabón que se va a desarrollar cuando Israel reconozca que Yeshua es el alma más desarrollada de todas, que vino a enseñarnos cómo vivir la Torá. Romanos 11:25. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que las traducciones cristianas dicen haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo se enseña esto? Que hay que predicar a Cristo en todos los pueblos para que sean cristianos y entonces Cristo venga a la tierra.
La única vez que aparece Mlo Agoy, plenitud de pueblos, en toda la Torá, es cuando Jacob bendice a Efraín. Y no está hablando de todos los pueblos, está hablando de Efraín. Efraín, quien será padre de las 12 tribus del norte, que después fueron llevadas y esparcidas. ¿Qué está diciendo Rav Shaul? Que va a haber un regreso de todo Israel hacia la Torá, aún de aquellos que han sido esparcidos a través de los distintos pueblos. Y después agrega, todo Israel será salvo. Quiere decir que en la recta final, Israel va a ser reconocido, a pesar del error de haber rechazado a Mashiach ben Yosef, va a ser reconocido por Dios. ¿Y los otros pueblos qué? Bueno, Israel es Yashar el que va recto a Dios. Bueno, yo creo en Cristo, ¿y qué pasa? Pregunta, ¿vivís la Torá? No, ya vino Cristo y entonces Él pasó la Torá y Él dio una nueva ley. Bueno, siguen en la oscuridad, peleando contra algo que no existe, que no es. Por lo tanto, mientras de un lado hagan una cosa y mientras del otro lado hagan la otra, seguimos sin estar en el camino del desarrollo del alma. Dios nos está llamando continuamente a todos, todos, todos. Hoy le comentaba a Samuel, como lo vengo haciendo últimamente, que la humanidad, sin hablar de pueblo, de nada, la humanidad se ha desarrollado a pasos agigantados en la tecnología, pero a pasos agigantados. En los últimos, de lo que tengo conocimiento directo, por experiencia personal, en los últimos 50 años. Los pueblos se están uniendo. Las concepciones se empiezan a mirar de una manera más permisiva. Ahora bien, la vida de todos los días, ha cambiado abruptamente. Abruptamente ha cambiado. La vida del alma no. Las leyes del alma son las mismas y son fuera de tiempo y espacio. Te vas a poder comunicar mediante un artefacto llamado celular o computadora con cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier idioma. Muy bien. ¿A qué te va a llevar eso? A que ames al prójimo como te amás a vos mismo. Ya se rompe el círculo de lo mío, lo único, mi pueblo, mi lugar, mi gente, para que todos seamos hijos de Dios. Más allá de la cultura diaria que tengamos.
claro que la cultura hace a la identidad. Efraín y Menasé son los primeros dos hermanos que no tuvieron problemas entre ellos dos. Y crecieron con la autoridad de Yosef, viviendo como Abraham, Isaac y Jacob lo habían enseñado. Por lo tanto, van a ser padres de las tribus de Israel. Por ende, la evolución del alma se ajusta a vivir de acuerdo a las leyes con las cuales Dios ha creado todo lo que nos rodea. Por supuesto que como estamos tan imbuidos de la lógica, vemos todos los acontecimientos con nuestra parte lógica. El desafío para conectarse con las leyes de la creación es romper lo que tiene que ser así, lo que debe ser así, porque es así. Y abrirse a dejar que la divinidad te sorprenda. ¿Ustedes se imaginan hace 80 años hablar de un celular? Cuando lo que había era un teléfono negro con el cual tic, 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 ri, 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 si te comunicabas con alguien con una cosa acá. Y ahora tenés una cosita chiquitita que marcas unos numeritos, hablas con otra persona y ves a la otra persona y la otra persona se ve. De la misma forma, cuando el alma se desarrolla, capta realidades que la lógica no las puede explicar, porque están por encima de lo que yo creo, de lo que a mí me parece, de cómo debe ser. Por lo tanto, quedan dos niveles. ¿Qué es lo que la comunidad me da? ¿Y qué es lo que Dios me va a dar? Ese es el nivel, más bajo. El nivel superior es ¿qué tengo para dar? ¿Y cómo puedo servir mejor a Dios? Ese es el nivel superior. Porque no es lo que me dan, sino es lo que doy. Porque el que da, recibe. Y el que no da, aún lo que tiene, lo pierde. Eso es ley universal, divina, en la creación. Abrirse, correrse de para mí, de para yo, de porque yo, para ser en el otro. Y cuando somos en el otro, cuando nos imbuimos en el alma del otro, entonces nos estamos uniendo más con el otro, con Dios. Porque una parte de Dios está en cada uno de los hombres de la tierra. No estoy diciendo que los hombres seamos Dios. Estoy diciendo que fuimos creados a imagen y semejanza de la divinidad. Hay un reflejo entre la vida superior, que es la vida del alma, y la vida de todos los días.
hay un equilibrio entre la vida diaria, con las obligaciones diarias, y la vida del alma, con las obligaciones del alma. Más que cortarlas, hay que unirlas. Cuando mayor es el grado de sabiduría que tenemos, se abren nuevos conceptos en nuestro interior. Sabiduría no es saber más. Porque si querés saber más, sentate a leer libros, o escuchar videos, o mirar películas, y vas a saber y saber y saber. Todo eso es lógico. La sabiduría es actuar de acuerdo a las leyes y las reglas de la misma creación. ¿A qué te va a llevar eso? A la paz, al amor y a la seguridad. Todo lo que llega a nosotros es como las experiencias que vivió Jacob y las experiencias que vivió Yosef. Y al terminar de sus días, se vio el premio de sus almas. Vivir cada experiencia que Dios nos va mandando en nuestro desarrollo nos ayuda a que la presencia divina esté con nosotros. Y cuando queremos traducir eso a la lógica, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Jacob. Se cerró una para allá con la otra. Se le cerró el espacio. Hasta acá podés entender e interpretar, pero va a ser muy difícil que lo puedas explicar. ¿Por qué? Porque el alma puede ver lo que la mente ya no comprende. Es muy interesante cuando se escuchan y leen las religiones, cualquiera ahora, cómo plantean el cielo y el infierno. Que más que menos, todas las creencias tienen los dos extremos. Y después hay gente que escribe que hay 7 lugares, que pasa esto, que te pasa el otro, que te va a hacer así, que te va a hacer de la otra manera. Hasta ahora, el único que murió y volvió para explicar algo fue Yeshua, de lo que nosotros sabemos. Perfecto. Es interesante que no haya revelado cómo es el después. ¿Qué le pidió a sus discípulos? Que hagan más discípulos. En términos hebraicos, no cristianos, sino hebraicos, que más gente se involucre en el desarrollo del alma viviendo la vida física como la Torá lo está pidiendo. Eso nos va a llevar a un premio. ¿Cuál es el premio? La vida interior, el desarrollo del alma. Pobre Jacob. Después de haber vivido tantos años, lo embalsamaron. Lo tuvieron 40 días hasta embalsamarlo. Lo abrieron todo, le sacaron la tripa adentro, le pusieron cosas adentro. Pobrecito. El cuerpo, no el alma. Era la costumbre de los egipcios. También tuvo que pasar por esa costumbre. A Yosef le pasó lo mismo. Por ende, el espacio del alma es la que puede comprender cuál es la otra dimensión.
que no se puede traducir en términos lógicos, pero que se puede intuir. La intuición no es lógica. La intuición es una comprensión que está más allá del raciocinio. ¿Qué fluye en la vida del alma? La paz interior, el equilibrio, el amor, la seguridad. ¿Seguridad de qué? ¿De que no te va a pasar nada malo? Porque cuando Dios te manda una experiencia, te la manda. ¿Y cuál es la seguridad? La seguridad de que está todo controlado por alguien que maneja la vida. Tu vida, tu camino, tu experiencia. Lo que haya que pasar, hay que pasarlo. Y siempre al final hay un premio. Producto del esfuerzo que hayamos hecho para tratar de comprender por qué nos manda tal o cual experiencia. Como siempre digo, no es el por qué me pasa, sino para qué me pasa. En síntesis, no estamos solos. Caminamos hacia un sendero de la vida y podemos tener la felicidad de la plenitud de todas las cosas en la vida de todos los días. Obviamente, cuando somos muy jóvenes, acá tenemos dos muy jóvenes, proyectamos la vida pensando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, voy a hacer así, voy a hacer lo otro, esto está mal, esto es así. Después, cuando pasan los años, la evolución de la propia vida te va llevando, bueno, al final todo igual, siempre pasa lo mismo. Entonces, vamos reduciendo, se hace una reducción de los grandes cambios para llegar al análisis de quién soy, dónde estoy y a dónde voy. Y después te van corriendo los años, se te va cayendo el pelo, como a mí, y van pasando los años, y para ustedes falta mucho para eso. Y te vas dando cuenta que te van quedando menos años en este mundo. Y eso no puede cambiar. No lo vamos a poder cambiar. O sea que vivimos prestados en este mundo. Si tomamos conciencia de eso, nada es nuestro. Todo es prestado. Todo pertenece a Dios. Dios nos los presta a nosotros para que nosotros lo disfrutemos, y hay que desprenderse cuando el alma ya no está en el cuerpo. Un ejemplo simple, muy simple. Vivo en una casa. Ahora. Cuando estuve internado por el accidente que tuve, ahí me di cuenta de que Dios me prestó la casa. Está el nombre mío con una escritura, es todo muy bonito. Pero estuve internado, no podía volver a mi casa. Hasta que no me autorizaron que volviera a mi propia casa. Y ahora que estoy viviendo en mi propia casa, entre comillas, tomé la conciencia de que dentro de unos años, X cantidad de años, van a haber otras personas en esa casa. No me la voy a poder llevar al cielo volando con una casa. Entonces, hoy lo que tengo
Donde estoy, Dios me lo ha prestado. Lo tengo que cuidar, disfrutar, pagar los impuestos, pagar la luz, pagar el gas, pintarla, todo muy bonito. Como hay una cosa llamada escritura, que es un papel que está en mi nombre, no puede, entre comillas, no puede meterse otra persona a vivir a mi casa, mío, para mí. Bueno, pero dentro de unos años, él está ya enterrado. Esta casa es de otro, será de mi hija, del desgraciado del novio de mi hija, quién sabe quién va a ser. A ese lo voy a correr con un revólver. Vivimos prestados. Todo lo que tenemos, Dios lo ha prestado. Hay que disfrutarlo. Y hay que desapegarse al mismo tiempo. Hoy es hoy. Lo tengo hoy. Dios me lo prestó hoy. Pero no es mío para mí por siempre, por la eternidad. Entonces, el aquí y ahora es fundamental. Para que la vida de todos los días se una con la vida del alma. Y cuando llegue el final, como le llegó a Jacob y le llegó a Yosef, sea un premio para nuestro corazón. Lo que he vivido, lo he vivido de la mejor manera posible. He tratado de hacer siempre el bien. He tratado siempre de conocer la profundidad de la divinidad. Y entonces, el premio de eso es que van a sentir que Dios los llama. Cierro con lo siguiente. La ciencia lo define. Hay personas que saben cuándo ya se van a morir y empiezan a despedirse de los familiares, de sus amigos, dejan cosas organizadas. ¿Cómo sabe que se va a morir? ¿Cómo? Hay una percepción del alma que dice, bueno, tal día la pila se te va a acabar. Hay una percepción del alma. ¿Cómo sabía Jacob que en ese momento ya no iba a vivir más? Había una percepción interna que le iba diciendo, se te están acabando los días, se te acaba el tiempo. Entonces Jacob no se quejó, sino que se despidió de todos. Para eso, para nosotros falta mucho. Pero algún día va a llegar. ¿Qué hacemos mientras tanto? Disfrutar lo que Dios nos da, unir todas las dimensiones, no viviendo las dimensiones separadas, y caminar hacia lo desconocido. Dios es lo desconocido. No hay libro ni religión que pueda definir lógicamente la divinidad. No lo hay. Y van a estudiar, y que esto significa esto, y esta palabra significa lo otro, y se hacen así, se hacen así. Bueno, sí, ahí, vamos a ver dentro de 20 años. En la medida que el alma vaya evolucionando, se empieza a captar las leyes de la creación. Y cuando el alma capta las leyes de la creación, las decisiones que tomamos para la vida de todos los días son las decisiones que están de acuerdo a las leyes de la creación. Entonces, surge la paz, la seguridad y la bienaventuranza. Yeshua enseña: Ashrei, felices, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para el cristianismo eso significa los pobres, los que no tienen plata. Para el pueblo judío, el pobre de espíritu es el humilde. El humilde no de plata, el humilde de corazón. Entonces, Ashrei, felices, ricos, dichosos, los que tienen un corazón humilde. Porque en ellos
es donde Dios puede gobernar. Y si Dios gobierna en nuestro interior, nuestra alma solamente lo va a buscar a Él. Solamente. ¿Por qué? Porque es la energía, la fuente que te atrae y que te lleva. ¿Y a dónde te lleva? A la felicidad, a la vida que no se puede definir en términos. Es vida interior, que te da la esperanza, la seguridad de que cada vida tiene su proceso de desarrollo. Por eso vivimos en un mundo donde hay distintos niveles de almas. Los que despertaron y los que siguen durmiendo. Los que creen que esta vida es todo y hay que disfrutar todo de esta vida, internamente son bebés. Los que pueden ver un poco más arriba, se dan cuenta que lo externo es demasiado pasajero y cambiante y que no hay mayor felicidad que entregarse a Dios en todas las circunstancias. Lo que implica actuar para resolver los problemas de acuerdo a las leyes divinas. Y las leyes divinas solamente el alma las puede captar y comprender. Shabbat Shalom para todos.